Buenas tardes, chicos. Bueno, no, ya son las 5:15, entonces vamos a empezar. Ya esto es demasiado. Normalmente éramos 44 conectados, hoy somos 30. Pensé que esta semana era porque, pues, la reincorporación, pero pues nomás no. Y si no, pues recuerden que la clase empieza a las 5 en teoría. Vamos empezando 5:10, en lo que les damos acceso, pero pues, más de las 5:15 no podemos empezar. Entonces, bueno, primero quisiera comentar que vamos a seguir con la parte de mortalidad y por otro lado que vamos a tener clases hasta por lo menos el 25 de junio, o sea que vamos a tener más, una semana más. Estoy viendo, además de no calcular la esperanza de vida, o sea, nosotros, pues voy a ver qué otros recortes hago porque ya el programa está muy colgado y no va a haber extensión de semestre. Entonces, o sea, porque no nos han avisado, ya nos están programando clases para el otro semestre y no hay, pues nada. Entonces, vamos a seguir trabajando, probablemente esa sea la última fecha y se les deje ese día justo trabajos que entregarían después de sus semanas, ¿no? Entonces, vamos a checar y veamos, ¿no? Listo, voy a compartir la pantalla, voy a compartir, por aquí, espérenme que tengo muchas cosas abiertas. Y bueno, en la clase pasada empezamos a ver el tema de mortalidad y justo pues nos quedamos en el tema de revisar un poco la esperanza de vida. Si ustedes se fijan en nuestro sitio web, hay un texto que por favor quiero que lean muy bien, que es un texto de Naciones Unidas que habla justo sobre cómo nosotros podemos empezar a utilizar estos indicadores de mortalidad, ¿no? Entonces, si ustedes se van a la página, pues tenemos ahí la bibliografía, pero igual es un texto que está justo acá, es el de, es un texto de CEPAL del 2017. Y entonces quiero que lean al menos la primera parte. O sea, en realidad este texto pues explica un poco el panorama y luego empieza a poner el tablerío, ¿no? Es lo que yo le digo, el tablerío, bueno, está en inglés, está en español, el mismo informe está doble, no se asusten, es el mismo. Entonces solo quiero que lean la primera parte y creo que hay una pregunta en la guía que viene sobre este texto, ¿no? En el control de lectura, ¿no? Entonces, CEPAL tiene su observatorio, se llama, es el Observatorio Demográfico de CEPAL, que es bastante conocido, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar ahí, si buscan también en internet el Observatorio Demográfico de CEPAL, entonces ahí van a encontrar mucha información, incluso, bueno, la última es las proyecciones del 2019, ¿no? Pero pueden ir buscando más información en el Observatorio Demográfico de América Latina, ¿no? Entonces, quiero que lean el informe del 2017 porque estuvo dedicado a la mortalidad en América Latina y sus diferenciales por sexo y edad, y justo acá se utiliza muchísimo algunos indicadores de mortalidad, pero en términos de estar entendiendo cómo estos indicadores de mortalidad también son indicadores de desarrollo.
Entonces, ustedes van a ver que también se analiza la mortalidad infantil, además de la esperanza de vida al nacer, analiza la esperanza, la mortalidad infantil. Si ustedes ven aquí, la diferencia y la esperanza de vida al nacer de ambos sexos, cómo se va desarrollando. Explican, es bastante sencillo porque es bastante empírico, entonces, y van a ver estas gráficas que ahorita les voy a decir exactamente a qué se refieren, a qué modelo de mortalidad se refieren, y pueden ir revisándolo, ¿no? Es un texto, es corto, ¿no? Y aquí hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que se analiza no solo la esperanza de vida al nacer, sino la esperanza de vida al año 1 y la esperanza de vida a los 5 años. Entonces eso es como bastante interesante. Entonces sí quiero que lean ese texto que no es largo, pero es bastante importante. Entonces, bueno, primero que nada, en la clase pasada, pues empezamos a ver algunos conceptos de mortalidad, vimos el concepto de los muertos, que son personas que realmente han nacido, y vimos ya la tasa de mortalidad infantil. Entonces, la única diferencia que nosotros vamos a ir teniendo para establecer las tasas quinquenales y la tasa de mortalidad infantil es que nosotros hagamos el corte etario, ¿no? Pero luego siempre van a tener defunciones en el numerador y tiempo vivido en el denominador, y como no podemos tener acceso al tiempo vivido, población media, ¿no? Eso se va a seguir manteniendo. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver lo de las tasas, nosotros sabíamos que en realidad la tasa era una manera de aproximarnos hacia la probabilidad, ¿no? Entonces, en realidad el modelo de la tabla de vida o tabla de eliminación o tabla de mortalidad es un modelo probabilístico, ¿no? Este modelo nació hace muchos años, se lo inventó John Ground, también Edmund Halley, el del cometa, y Wargentin, son a los que les debemos este modelo de la tabla de vida. Es un modelo probabilístico, está basado en probabilidades, ¿no? Entonces, en el caso de las esperanzas de vida que nosotros vamos a ver ahora, pues se tratan de que toman en cuenta una generación ficticia o cohorte ficticia para establecer esos elementos, y por tanto vamos a tener dos tablas de vida. Una tabla de vida es una tabla que nos va a ir diciendo cómo toda una generación se extingue, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos de tablas, las de periodo, que son las que se basan en estas cohortes ficticias que vimos en la clase pasada, y las de cohorte. Las de cohorte van a ser súper difíciles de encontrar, como yo les comentaba. Pueden ver que simplemente entrando al Human Mortality Database, van a ver que solo existen tablas de vida únicamente para algunos países de Europa, ¿no? Si ustedes revisan la Human Mortality Database, aquí ustedes van a tener información sobre tablas de vida de diferentes países. Aquí está la Human Life Table, y ahí ustedes van a poder ir viendo que algunos países sí tienen también pueden revisar la de la USSR, que sí tienen información para poder tener tablas de vida de tipo periodo, ¿no? Si ustedes revisan acá, entonces pueden revisar cuáles son los datos, y entonces van a ver que hay tablas de vida de periodo. Entonces ustedes en este sitio van a poder encontrar tablas de vida, por ejemplo, para Australia desde 1921 hasta el 2018. Ustedes ven, no está México, lo cual es muy triste. Debería estar México aquí. Pero si ustedes ven, aquí hay unas tablas de cohorte, ¿no? Que sí hay para algunos países muy específicos, como Dinamarca, como Finlandia, como Francia, y si ven, pues son a veces un poco antiguas, ¿no?
Ahí está, miren, la de Suecia, desde de 1751 a 1928. Y bueno, y tiene un poquito de lógica, porque están un poco viejas, porque acuérdense que pues necesitamos que la generación se extinga, entonces pues necesitamos 100 años, ¿no? Entonces, pues quienes nacieron en 1928, pues están, pues algunos estarán vivos y otros, pues muy poquitos estarán vivos, pero bueno, ¿no? Entonces, por eso, pues, ahí, no es que esté desactualizado, sino que, pues, o sea, sí necesitamos que se mueran todos los de una generación, ¿no? Entonces, para poder hacer esa estimación. Pero entonces, ¿en qué consiste la tabla de vida? Vamos a ir un poquito más. Primero es un modelo, ¿no? Es un modelo y como todos los modelos, ya sean estadísticos, probabilísticos, modelos de cualquier cosa, los modelos son modelos porque tienen supuestos. Entonces, lo que nosotros suponemos es que estamos viendo y observando una población. Y entonces, una vez que seguimos a una generación, vamos a ir estableciendo la probabilidad que tiene esta generación de ir pasando por cada edad cumplida. Entonces va a tener una probabilidad de muerte. Entonces, por ejemplo, de nacer a cumplir un año, hay una probabilidad de muerte ahí. Entonces, yo llego al primer año, pero en el camino, pues se va quedando gente, ¿no? Y eso, por eso se llaman tablas de eliminación, porque una vez que las personas salen, ya no vuelven a entrar, ¿no? Esa es una cuestión que se le llama también cerradura. En este caso, además, lo que estamos suponiendo es que las personas solo salen por la muerte. Hay otros tipos de tabla de eliminación que no están completamente asociados únicamente a la muerte, sino que nosotros lo que necesitamos hacer es que cualquier evento lo podemos hacer no renovable. Si ustedes se acuerdan, teníamos eventos renovables y no renovables. Un evento renovable era un evento que podía pasar más de una vez a una persona, y los eventos no renovables son los que le pasan una vez a una persona. Pero poniéndole orden y cosas podemos generar cualquier tipo de evento. Y lo que hacemos es que entonces establecemos un evento que a mí me saca de esa población. Piensen, por ejemplo, en la soltería, ¿no? Entonces yo podría hacer una tabla de eliminación donde las personas van a salir no por muerte, no por migración, sino que van a salir a la primera unión, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar tablas de eliminación que tienen que ver con la salida porque dejé de ser soltera. Entonces, una vez que dejé de ser soltera, salgo de esa población y digo, tuve mi primera unión, porque, bueno, la gente se puede casar más de una vez, ¿no? Estamos claros. Entonces, lo que generamos es que con el orden, pues yo digo, esta tabla de eliminación está basada en la primera unión. Una vez que la persona se muere, digo que la persona se une por primera vez, entonces sale. Y más o menos funcionan lo mismo. Ustedes van a ver, y por ejemplo, yo me imagino que algunos de ustedes, revisando algunos indicadores, se han dado cuenta que también existe no solo la esperanza de vida, sino que, por ejemplo, la esperanza de años de escolaridad. ¿Sí? Entonces, existen este tipo de modelos no solamente para determinar la vida, ¿no? Sino también para ir generando este tipo de cosas. También podrían hacer una tabla de vida, digamos, que en lugar de vida fuera duración de los matrimonios, ¿no? Por ejemplo, también se hace. Entonces, ustedes tienen, y así sucesivamente. Eso es uno de los supuestos. El otro gran supuesto es que hay un supuesto de homogeneidad. Y eso es que la propensión a fallecer, que le vamos a llamar Q, a esa propensión a fallecer, ahorita, Q es la propensión a fallecer, es la misma entre un grupo de edades al inicio del periodo. Esa va a ser otro gran supuesto, que bueno, que puede ser más o menos fuerte, que va a ser todavía menos, entre nosotros tengamos grupos de edad más chiquitos y estemos haciendo tablas en unidades más chiquitas geográficas, no es un supuesto tan grande. Entonces, les voy a poner esto para que ustedes
Ahorita les voy a enseñar cómo se ve una tabla de vida, que es justamente las tablas que están en las lecturas que les acabo de enseñar. Primero, nosotros vamos a tener lo que nosotros llamamos LDX, o ustedes van a encontrar que se llaman efectivos. También les dicen efectivos. ¿Por qué efectivos? No sé. Entonces, el LDX, que es el número de personas a cierta edad exacta, ¿sí? X va a ser la edad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir teniendo que, si ustedes se imaginan una pequeña, no quiero quiero la de acá. Ahí está. No. Ahí. Ahí. Si nosotros tenemos una generación, el LDX que vamos a empezar va a ser L0, a la edad 0. Ese LDX, digamos que lo pongo acá, va a ser justamente el número de personas que nacieron. Luego yo puedo ir aumentando, ¿no? Puedo ir pasando y me pongo en la edad 1 y entonces aquí va a llegar cierta cantidad de personas, ¿no? Los que llegaron a la edad 1, ¿no? Entonces aquí esto se va a llamar L1 y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Nosotros tenemos aquí una cantidad de personas, voy a poner 10,000, ya les voy a explicar por qué pongo 10,000. Y digamos acá, entonces yo tengo que llegaron aquí a esta edad, llegaron 9,980, ¿sí? Se nos quedaron 20 aquí. Voy a poner aquí el número 20, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo entonces es que esto a mí me permite calcular cierta probabilidad, ¿no? Porque se murieron 20, entre 10,000, eso es la probabilidad de morirse antes de cumplir la edad 1. Entonces, así nosotros vamos a ir diciendo. Entonces, ¿cuál es la idea de la tabla de vida? Es que nosotros vamos a ir calculando esas probabilidades, ¿sí? A partir de este comportamiento, yo digo, bueno, si aquí llegó 9,980 y aquí tenía 10,000, bueno, la probabilidad, puedo calcular las probabilidades, porque todos los que entraron a la generación tienen el riesgo de morirse, ¿no? O de salir de la población. Y entonces así voy sucesivamente. Entonces voy a ir sacando las probabilidades entre estos grupos de edad, ¿no? Y voy a ir teniendo cierta cantidad de gente que va falleciendo en el transcurso de las edades, ¿sí? Ahora, estas personas, digamos que van viviendo, ¿no? Y como nosotros sabemos, el vivir en demografía es un acto colectivo y que eso se mide a partir de los años persona vividos. O sea que acá, si hay una persona que dejó, que algo aportó durante este periodo, ¿no? En este año que yo lo observé, pues aportó parte de su vida al vivir colectivo en los años persona. Entonces nosotros vamos a ir sumando todos los años persona, ¿no? Que tienen las personas, valga la redundancia. Vamos a ir sumando todos esos años personas que van en toda esa generación hasta que la generación se extinga, ¿sí? Y entonces yo lo puedo ir midiendo por cada pedacito, ¿no? Entonces voy a vivir los años personas aportados en este pedacito, los años persona aportados en este otro pedacito, los años persona, y así hasta que yo voy al final yo puedo empezar a ver, puedo hacer toda una sumatoria de esos años persona, ¿sí? Voy a ir sumando a lo largo de cómo va avanzando la generación, voy a ir sumando todos los años persona y al final puedo entonces encontrar ese promedio. El promedio sería, la esperanza de vida es cuántos años persona vive toda la generación en promedio, ¿no? Ya sea que se fue aquí, que, digamos, uno que se fue acá aportó, y entonces yo sumo lo que todos aportaron durante toda la generación y digo, si saco un promedio, esa es la esperanza de vida a
la esperanza de vida de esa persona, ¿no? Y lo podemos ir haciendo por edad. Entonces, hoy que ya un poquito les expliqué esto, voy a enseñarles la tablita, pero espérenme que quito, limpio acá. Y bueno, así se ve una tabla de vida, que parece así como, qué horror, ¿no? ¿Qué es eso, profe? Está bien fea. Esa es una tabla de vida. Y ustedes me van a decir, además, si ustedes son observadores y se van al texto que les di, me van a decir, pero, profe, ¿por qué todas las tablas empiezan igual? Miren, ya les voy a enseñar. Ahí está, que no. Chequen con cuánto empezamos. Yo empecé con 10.000, ellos empiezan con 100.000, miren. Miren acá, empieza en 100.000, ¿no? Esta es la tabla de vida para Argentina en 1960. Maravilloso. Ok. Empieza en 100.000. ¿Por qué empieza en 100.000? Veamos la siguiente tabla. La de 1970 también empieza en 100.000. La de los hombres 1980, 100.000, la de las mujeres, que acaso Argentina todo, solo tiene 100.000 habitantes. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Bueno, eso se le llama justamente a los efectivos con los que nosotros empezamos, en realidad se le llama radix. Y como nosotros en realidad estamos haciendo un modelo, no ponemos datos reales, sino que ponemos ciertos valores para poder hacer los cálculos. Estos van a ir cambiando o sea, al final de la tabla de vida, como es una tabla que yo les digo, y específicamente en el caso de la mortalidad, cuando ustedes revisan acá, revisen cuántos hay. Al inicio hay 100.000 y al final ya casi que se quedan bien poquitos. O sea, estos son cuántos van quedando vivos a lo largo de las edades. Entonces, esto llega al punto en que nosotros extinguimos la tabla de vida y digamos, yo digo, acá, ya le da 100, me quedaban solo 202 personas y pum, yo digo que ahí no pasaron de los 100 años y bye. Entonces, en realidad, esto es como un supuesto que vamos haciendo. Entonces, cuando ustedes vean todas las tablas de vida, siempre van a empezar en un número así como súper cerrado, ¿no? Como que uno dice, ok. ¿Sí, Heisira? Sí, tengo una duda. O sea, en las tablas de vida y eso ya ve que dijo que podía ser por corte o por periodo. Y Sí. por ejemplo, en este caso sería como por corte. No, aquí está por periodo, porque los que nacimos en los 80 todavía estamos vivos, Heisira. Entonces, Es que es la que no entiendo, ¿cómo la diferencia? a ver, o sea, ustedes imagínense, déjenme ver si tengo, déjenme abrir un Lexis, a ver, oye, aquí tengo información sensible. Eh, em, ¿Tengo el Lexis Plot instalado? Es la pregunta. No, maravilloso. Voy a tener que instalar el Lexis. Este, eh, pero creo que sí tenía un dibujito de Lexis en el Jamboard. Bueno, ok. Entonces, cuando ustedes tienen un Lexis, ¿no? Pero este Lexis no me gusta. Voy a tener que instalar el Lexis, pero... ah, de cuando yo me autocito, no, este es el de tabla de vida. Porque sí quiero que esto quede claro.
Mejor me voy para acá. Sí. Entonces, Lexisplot-R. Vamos a ver si sin instalar la versión que no es, porque quiero instalarlo rápido. Entonces, me voy a instalar. Estoy haciendo todo rapidísimo. Amigo Lexis, porque quiero una cuadrícula para una cuadrícula para explicarles. Vamos a poner 1920 hasta el 2020. Delta igual a 10. A ver. Entonces, ahí sí. Ok, porque si no me quedan muy feos mis dibujitos. No, quería uno nuevo. Ahí. Ya voy, Jesira, ya voy. No se me guardó. Maldita sea. Ahí está. Ah, voy a tener que hacer otra cosa. Ya más fácil. Ahí está. Entonces, una tabla de vida que es de cohorte, lo que nosotros tendríamos es que yo voy siguiendo a una generación hasta que esta generación se extinga, ¿no? Hasta que cumplan 100 años. Entonces, todo esto fue para poder dibujar a mi amiga, porque también quiero dibujar una corte ficticia. A ver, espérenme que además también me molesta que entren tarde y así porque mi Zoom entra un poco en crisis y ahorita tengo, no sé por qué, tengo como 3 paneles de Zoom. A ver, espérenme. Ahí está. No, lo que pasó fue, ahí está. ¿Cómo se hace para esconder esto? No, no quiero que esto salga en la foto. Ahí está. Mm, mm, mm. Sí lo guardé ahí, ¿no? Ya sé. Es fundamental siempre tener a la mano un Lexis. Oye, bueno, hecho eso, odio los controles del Zoom. Voy a empezar a dibujar, entonces, digamos, yo acá tengo a las personas, digamos que yo quiero seguir a los que nacieron entre 1990 y yo los voy a seguir hasta el 2020. Entonces son todos estos, ¿no? No me sirve el mouse, maravilloso. Pero para dibujarlo. Entonces aquí yo los voy a ir viendo y los voy a ir viendo cada año, ¿no? Entonces, no. No. Entonces aquí yo tengo personas que nacieron, ¿no? Y entonces, supongamos que en este caso nosotros tenemos
porque en realidad estos números, unos 10.000, ¿no? Entonces yo aquí voy a ir perdiendo personas, ¿no? Aquí se murieron 500, entonces aquí los efectivos a la edad 10 van a ser 9.500, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente hasta que... Oh, ¿alguien me puede leer los chats? Hasta que aquí ya todos les decimos que llegaron a una edad y ustedes van a ver el código, la letra griega de omega. Incluso aquí en México, cuando ustedes están, que ponen las flores, cuando alguien muere, a veces le ponen esta cosa de omega, ¿no? Porque alfa es el inicio y omega es el final. Entonces, cuando ustedes vean en una tabla de vida que dice omega, es porque ahí ya le dieron mate a la generación. Ustedes aquí ya mataron a todos, ¿no? Aquí ya se fueron muriendo todos, ¿no? Y acá, entonces, aquí ya no me quedó nadie en el omega, ¿sí? Decimos bye, ¿no? Entonces, yo tengo toda esta cantidad de personas que se fueron sacando. Entonces, como yo voy siguiendo toda una generación, yo voy de esta manera, ¿no? Incluso aquí me haría falta un pedacito, que por eso es que tenemos que hacer un arreglo al final, que se llama cerrar la tabla, porque nos hace falta ahí el pedacito para que se acabe ese pedacito de generación. Entonces, nosotros vamos siguiéndolo, ¿no? Y así vamos por cada grupo de edad, vamos viendo cómo la gente se muere, pero en realidad todas las tablas empiezan en 100.000, porque en realidad yo lo que sé, lo que yo voy, estos números no me importan tanto en sí, lo que a mí me va a ir importando es que yo tengo una probabilidad de morirme y una probabilidad de sobrevivir, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, el P por Q, que les debe sonar de sus clases de estadística, Q, que es la probabilidad de fracaso o falla, y P es la probabilidad de éxito, que es la probabilidad de sobrevivir. Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos con la tabla de vida es ir ocupando las P y las Q, que estas P y las Q van a venir de las tasas. De las tasas, ¿no? Entonces, vamos a ir diciendo, bueno, aquí están las tasas, aquí, y entonces yo me voy imaginando una generación y digo, bueno, por eso yo lo pongo en 100.000, 10.000, en números terminados por 1.000, y yo realmente lo que voy utilizando es esto, ¿no? Y entonces a partir de esos números, yo puedo ir calculando, bueno, miren, los 9.500 que llegaron acá, voy a anotar acá, hoy sí con texto acá, aquí llegaron 9.500, llegaron acá, ¿no? Entonces, estos 9.500 en el periodo entre 1920 y 1930, pues cada uno aportó 10 años de tiempo vivido, ¿no? Porque pues vivieron los 10 años, ¿no? Entonces yo digo, bueno, estos 9.500 aportaron 10 años cada uno, ¿no? Estos 500, ¿cuánto habrán aportado, no? Ese es el asunto, que vamos a empezar a hacer supuestos y en eso cambian algunos procesos de hacer las tablas de vida, porque nosotros decimos, bueno, estos 500, pues a lo mejor algunos van a decir, dependiendo de la edad, pues estos 500, pues yo digo que aportaron, como no llegaron hasta los 10 años, yo digo que cada uno aportó 5 años, o sea, la mitad del periodo. ¿Sí? A veces es que decimos que aportan la mitad del periodo. En el caso de las mortalidades infantiles, como esa mortalidad infantil se da muy cerquita del año 0, sí va a ir cambiando y puede ser menor. Entonces nosotros vamos sumando, ¿no? Vamos sumando así todos los años y entonces al final nosotros vamos a sumar ese tiempo vivido, ¿no? Y entonces yo puedo empezar a sumar, quiero ver si tengo aquí el otro. Aquí. Quiero el de Entonces, digamos, puedo empezar a sumar todo. Ay, no, qué feo, no puedo pintar tan bien. Voy a empezar a sumar todo ese tiempo vivido.
Total que yo digo, cuando alguien ha nacido acá, viviría en promedio todo esto amarillito dividido entre el total de efectivos con los que empecé, ¿verdad? Porque aquí digamos que yo voy poniendo todo el tiempo vivido. Entonces yo digo, si sumo todo esto amarillito, que van a ser, que voy sumando 9.500 más 500 por 5, o sea, voy a ir sumando así todo. Bueno, entonces esta persona que nació en 1920 va a vivir 50 años, ¿no? En promedio, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa y por qué la pregunta de Gisira es tan importante? Lo que pasa es que nosotros, como vieron, es bien difícil tener este tipo de información y entonces lo que en realidad nosotros tenemos es una cohorte ficticia. Y vamos a tener que hacer otra suposición y se hacen otras cosas en el modelo. Y entonces lo que nosotros tenemos es que si yo me pongo acá, ay, qué odio Zoom a veces. Luego me acuerdo que hay peores. El otro día, a veces cuando doy clases en Webex, a Webex lo odio más que al Zoom. Entonces, cuando nosotros lo que tenemos en realidad es que, por ejemplo, lo que tiene Naciones Unidas, lo que tiene todo el mundo, es que nosotros vamos a tener observaciones de periodo, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que nosotros lo que tenemos es que en lugar, ¿y por qué esto está amarillo? En lugar de, en lugar de tener una generación, yo voy a tener algo que se ve así, ¿no? O sea, tengo un rectángulo, ¿no? Y que dijimos que era una cohorte ficticia porque sintetizaba la información de muchas cohortes, ¿no? Y entonces para hacer yo mis cálculos, entonces en lugar de tener, por ejemplo, en lugar de tener únicamente, o sea, en lugar de ir siguiendo a esta generación acá, yo acá digo, bueno, aquí sí tengo esta generación, y como para completar la información le voy a pedir a esta niña de aquí de la par. Y entonces yo así voy completando la información y por eso se llama una cohorte ficticia. Y por eso cuando leemos la esperanza de vida es que decimos, bueno, estas personas nacieron en este periodo y entonces si esta persona nace ahorita, ¿no? Y si nació en el periodo entre 1970 y 1970, normalmente se hace para un año específico, no decenales. Yo aquí para que se viera como hasta los 100 años puse el éxito decenal. Entonces, si esta persona nace justo en el periodo en que yo observé el comportamiento de la mortalidad, según estas condiciones físicas y sociales, según cómo todas estas generaciones fueron aportando información para que yo hiciera esta, digamos que es un poquito como origami, ¿no? De que nosotros podríamos ir desdoblando todos estos triangulitos en una generación, y eso es lo que se hace en el modelo. Entonces, digamos, voy desdoblando estos cuadritos, hasta que me queda una generación, ¿no? Entonces, esto yo podría irlo desdoblando, así, lo voy desdoblando y entonces eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros en realidad trabajamos con este tipo de observaciones de periodo y aquí no tenemos problema, ¿no? Aquí no tenemos problema con las observaciones de periodo porque nosotros las tenemos ahí. Entonces, vamos a ir nosotros ajustándonos a esa información. O sea que acá esta generación va a ir prestando, van a ir prestando todas las generaciones hasta construir como Frankenstein, donde tenemos que, por ejemplo, para este periodo, ay, no sé qué le pasa a mi máquina que el mouse no me está respondiendo. Maravilloso. No me responde el mouse. Como que cuando le pongo para dibujar, me lo hace así. Entonces, por ejemplo, esta de acá, esta me está dando, o sea, en general, digamos, a la única generación que observo de verdad es a los que nacieron, ¿no? Ahí está. Entonces, observo que la mitad llegó a cumplir un año y la otra mitad ya no la alcancé a observar. Digo, 10 años.
Luego a estos sí los logro, sí veo un pedazo, ¿no? De estos veo otro pedazo y así sucesivamente. Es una cohorte sintética porque me va prestando información. Digamos, si nosotros hiciéramos el cálculo, pues entonces ahí ustedes verían justo, hay un proceso donde nosotros vamos viendo justo cómo esto se va ajustando en la cohorte ficticia. Entonces, digamos que esa es la cohorte ficticia y por eso nosotros vamos a poder calcular esperanzas de vida de forma completamente de periodo, ¿no? Porque esto es un periodo, es completamente vertical, ¿no? No sé, Heisira, si ya te queda un poquito más claro. Sí, sí, ya me quedó más claro. Tampoco muchísimo, dice Heisira. Este, es que sí estaba un poquito confundida, pero creo que ya quedó. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros tenemos es que nosotros vamos a tener, tasas de mortalidad que se llaman MX en general se llaman M. Entonces, ustedes van a ver que empiezan las M's y que luego esto pasa a las Q, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que va a haber un proceso, si ustedes ven, no coincide por completo, porque aquí hay un proceso matemático, que no lo vamos a ver, de cómo nosotros vamos a trasladar las tasas hacia probabilidades. Entonces, ustedes se fijan, en realidad, pues no hay tantas, aquí tenemos que sí, aquí se va haciendo ese tránsito, ¿no? Entonces, en realidad, si ustedes sacan su calculadora y multiplican estos 100,000 por esta probabilidad de los que se mueren, van a ser estos, ¿sí? Estos 2.851, probablemente aquí hay más dígitos que nosotros no vemos en esta tabla. Entonces, bueno, estos son los que se murieron en el transcurso antes de cumplir un año, ¿no? Entonces, los que llegaron son estos, los que llegaron a un año. Entonces, este tiempo vivido es la suma de el año que aportaron cada una de estas personas más cierta cantidad que aportaron estos 2.851, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Van a ir sumando. Entonces, esta es la probabilidad de quedar vivo, que si ustedes ven es justamente el recíproco de es el complemento de esta de acá. Y entonces aquí ya viene la sumatoria, ¿sí? Ahí viene la sumatoria del tiempo vivido. Es una sumatoria inversa. Si ustedes se van hasta el final de la tabla, van a ver acá que aquí empieza 495. 495 más 3.500 son 4.046. Y así van haciendo como una sumatoria acumulada, pero de abajo para arriba, ¿no? Así. Y entonces, hasta acá, entonces yo digo, esto es lo que vive toda la generación desde el momento en que nació, ¿no? Y entonces ustedes dividen este valor entre esto, es que les da la esperanza de vida. Son 68.1 años para los varones en Argentina en 1990, ¿sí? Y así va, ¿no? Entonces, en realidad, yo podría dejar de sumar acá y entonces yo digo, bueno, una persona de un año, ¿cuánto tiempo vivido promedio le resta por vivir? De acuerdo a la generación que pertenece, ¿no? Y en este caso, como estamos usando generaciones ficticias, nosotros estaríamos diciendo que si se mantienen las condiciones a las que estamos expuestos ahorita, porque como yo le estoy prestando información de los otros cuadritos, entonces, ¿cuál es el gran supuesto que yo estoy diciendo? Estoy diciendo, bueno, si estos que nacieron acá, cuando lleguen a estas edades, se van a comportar como esta generación que está viviendo ahorita esas cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es que decimos, si alguien que nace ahorita y se mantienen las condiciones económicas y sociales de ese momento y biológicas y no sé, tecnológicas, todo, ¿no? Porque yo estoy asumiendo de que estos dan cuenta de una generación. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que estos, cuando les tocaría este pedacito, en realidad estoy tomando información de estos, ¿no?
Y entonces ahí ese es el gran supuesto, ¿no? Entonces le vamos a ir prestando. Y eso es todo esto para que ustedes entiendan por qué se llama esperanza de vida, ¿no? Porque es el valor esperado, que ustedes saben que el promedio es el valor esperado de los años que yo voy a vivir, ¿no? Y como es ficticia, decimos si las condiciones se mantienen. Si nosotros tuviéramos todo esto, pues no es ficticia, ¿no? Si nosotros tuviéramos y observáramos a toda una generación hasta que se extinga, pues ahí no tendríamos que hacer ese supuesto. Ahora, como los datos no nos dan, siempre lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a ir viendo. Miren, aquí les traigo la del Salvador del 2020. Para que vean, ahí están los 70 años. Y se acuerdan que yo les dije, ¿no? Que cuando se cumplía un año, lo volvíamos a ganar. Ahí está. ¿Sí? Cuando alguien cumple, ¿cuántos años le quedan a los que llegaron a un año? Son 70, ¿no? Esto casi siempre sucede en este tránsito de 0 a 1 año, porque yo les decía que si ustedes ven las tasas de mortalidad infantil de un año, miren, son muchísimo más grandes que las tasas de mortalidad de 1 a 4 y que las tasas de mortalidad de 5 años a 9 años. O sea, ustedes van a encontrar que siempre, pues sí vamos a poderlo ver. Y por eso la probabilidad de muerte en esos años es súper, súper más alta, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Y entonces las personas que lograron llegar hasta 1 año, pues tienen pues ganan 1 año de vida, digamos, así como que si fuera Mario Bros. Porque cuando llegan a 1 año, pues a ellos, una vez que llegaron 1 año, les quedan otros 70 años por vivir. Pero en general, esto solo sucede en el tránsito de 0 a 1 años y a veces incluso aquí puede ser un poco mayor que acá, puede pasar eso. Y pero en general, la esperanza de vida va creciendo a lo largo de las edades. Voy a lanzar una encuesta, a ver si esto quedó claro. Ya ahorita vamos a hablar directamente sobre las esperanzas de vida y vamos a ver las esperanzas de vida de México y les voy a contar cómo ustedes van a trabajar con sus estados. Por ahí tengo un no. Entonces, en resumen, la esperanza de vida nos va a decir los años en promedio que un individuo, miembro de una generación, puede llegar a vivir según las condiciones económicas y sociales en el año que se calcula, ¿no? Porque ahí lo vamos haciendo, ¿no? Y podemos ver lo que a mí me resta por vivir, lo que yo espero en promedio vivir de acuerdo a la edad. La más famosa es la esperanza de vida al nacer, pero ya vimos que existen otras esperanzas de vida que las podemos ir calcular para todos los años, ¿no? Quizás son menos comunes, pero justo en el texto que les he dado a leer, sí utilizan mucho la esperanza de vida de 1 año y la esperanza de vida a los 5 años, como también indicadores de desarrollo. Y por si ustedes, quiero ver si vamos a irnos aquí a YouTube. Y vamos a ver cómo ha sido. Pero voy a ponerle aquí. Los demás son, son completamente, proyecciones, ¿no? Pero, o sea, si se fijaron, o sea, realmente hace un siglo vivíamos muy poco, ¿no? O sea, en realidad, bien como estaba diciendo Ale, ¿no?
que pues hay un montón de cosas que hasta ahorita se están viviendo. O sea, ahorita con el envejecimiento, las relaciones multigeneracionales son cosas, o sea, digamos, la convivencia multigeneracional es relativamente nueva. Probablemente, o sea, casi todos nosotros conocimos a nuestros abuelos, pero probablemente sus abuelos no conocieron a sus abuelos. Eso es así. ¿Cómo ha sido el tránsito para México? Miren, desde la esperanza de vida, estos son datos de CONAPO, y pues tenemos que, miren, en 1950, que parece poco, ¿no? Realmente, o sea, no se imagina el cine de oro de México, y la gente realmente vivía en promedio ahí menos de 50 años, ¿sí? O sea, es realmente bastante diferente a lo que ahora nosotros pensamos. Incluso cómo vivimos la vida está completamente marcado por ese horizonte de vida, ¿no? Esta idea de que sí vamos a envejecer, de cómo pensamos nuestra vida, pues tiene que ver mucho también con estas condiciones. Sí, ahorita les mando el link, espérenme, el link del videíto. Ay, no. Y entonces, incluso pues en México, pues ustedes pueden ver que realmente esto cambió bastante, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, van a notar en México, que acá para los hombres, chequen acá, quiero que vean esto. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué se imaginan que pasó ahí? El narco, dice Rodas. Sí, es lo que se ha estudiado mucho, como las pérdidas de, se van a encontrar bastantes papers que empezaron a estudiar justamente las pérdidas en la esperanza de vida que provenieron por el aumento en la violencia específicamente para los varones. Y ahí se ve claramente, ¿no? Ya a partir más o menos de acá, ustedes van a ver que esto pues son las proyecciones, e incluso las líneas se ven como mucho más definidas porque son proyecciones. Aquí sí teníamos como diferencias porque está basado más en lo que sucedió, y de aquí para acá son proyecciones que hace el Consejo Nacional de Población. Entonces ahí lo vamos a checar. Por otro lado, déjenme, si no, no me deja. Ustedes vieron que había un comportamiento específico en la edad, ¿no? Que yo les dije, bueno, miren, hay un proceso cuando nosotros estamos modelando la esperanza de vida, digo la mortalidad, es que, bueno, sobre todo, casi todas las modelaciones que tienen que ver con la mortalidad tienen que ver, que están en función de la edad, y han habido un montón de modelos, ¿no? Quizás es uno de los más famosos, el modelo de Gompers, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes ven, todos son elementos que tienen que ver con la edad. Este modelo de Gompers, ustedes lo van a ver y se comporta de esta manera, y cuando vean, por ejemplo, las gráficas que tiene la lectura que les pasé del observatorio de CEPAL, ustedes van a encontrar que muchas de estas cosas tienen esta forma, ¿no? Y lo que van a poner aquí es que les van a poner un logaritmo de las muertes, y entonces esto se comporta de esta manera. La función de Gompers es una función compuesta, y entonces va a ir modelando como diferentes etapas de las edades. Entonces yo les decía que, por ejemplo, aquí en las edades más cortitas, ¿no? Ustedes van a ver que más chiquitas, pues ahí está eso que decimos, que la esperanza de vida de los niños es súper, súper más alta, ¿no? Entonces vamos a tener ahí un espacio donde es alta, luego decrece y luego ya empieza a subir, ¿no? Acá en los 20 años empieza a subir y va teniendo diferentes causas, ¿no? Porque también las causas de muerte también tienen un componente distinto etario, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes son más propensos a morir por accidentes y así sucesivamente, ¿no? Y ya acá, bueno, en la medida que envejecemos, pues ustedes saben que pues tenemos más riesgos
de morir, ¿no? Entonces, este es la curva de Gompertz, si la van a ver ahí en ese texto, en varias cosas. O sea, ese es un comportamiento muy normal de cómo se comporta la mortalidad a lo largo de las edades. Y les quería mostrar un par de aplicaciones antes de irnos a la pausa, que bueno, no sé si irme ya a la pausa o ya nos vamos de corrido porque ya se me hizo tarde. Miren, este está bien padre. Si ustedes ven, aquí es un diagrama de Lexis y se va poniendo las muertes por personas a lo largo de las edades. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, esto es Suecia, y entonces pueden ir dibujando, por ejemplo, a lo largo de todas las edades, estos comportamientos. Entonces, ustedes ven que acá, por ejemplo, aquí dice 1750, vean cómo estaba, que se moría, o sea, en verdecito es más grande, mortalidades más grandes. Vean acá, como en 1750, pues sí, que un muchacho llegara al año estaba complicado, ¿no? O sea, ese sí era una gran celebración de cumpleaños, ¿no? Entonces, ustedes ven que, bueno, en la medida que ha pasado el tiempo, pues sí han habido grandes descensos de la mortalidad y podemos ir viendo cómo se va aclarando, ¿no? Y que incluso la mortalidad infantil sigue siendo más grande, pero pues ya no tiene estos colores tan fuertes. Aquí también podemos ver, por ejemplo, tenemos la Primera Guerra Mundial acá, ¿ya la vieron? Entonces podemos ir viendo como espacios. Aquí se pueden revisar todos los países que están en esta base de la Human Mortality Database, que creo que no hay ninguno de América Latina, tristemente, pero podemos ver Estados Unidos. Estados Unidos nos permite ver desde los 30 en adelante, y en Estados Unidos, vean esto de acá, Estados Unidos también tiene un problema de que ha ido perdiendo también algunas ganancias que ya se habían tenido de la esperanza de vida, justamente por algunos hábitos y por la obesidad, ¿no? Dicen que las ganancias, por ejemplo, por acá, por estos años, ganamos bastante porque dejamos de fumar, ¿no? O sea, ya no es Mad Men el mundo, ¿no? Entonces dejamos de fumar y entonces empezó a ganar, y luego con la obesidad muchas personas dicen que se está revirtiendo este proceso, ¿no? De la mortalidad. Y entonces justo, claro que como ustedes se dieron cuenta que la evolución en el mundo ha sido bastante diferente, ¿no? Pero bastante rápida, y se calcula bueno, que ahorita ya solo menos del 1% de la población vive en países con esperanza de vida menores de 40 años, ¿no? Y casi que nadie en países con esperanzas de vida menos de 40, ¿no? Entonces, por aquí andamos todos entre 70 y 80, ¿no? La mayor parte de los países van a andar por acá, un tercio va a andar por los 60 y 70. Pero miren, hace 50 años cómo era el panorama, completamente diferente. Y entonces, ustedes lo vieron ahorita en el video, es como que te pone a pensar, ¿no? Hace 200 años, o sea, tener 40 años era como, pues, el promedio, ¿no? Morirte a los 40. Imagínense eso, me quedarían 3 años de vida. Entonces, hay un límite para el aumento de la esperanza de vida, y bueno, han habido varias discusiones. Por ejemplo, ustedes van a encontrar una discusión, y por ahí también les voy a dejar la liga a un video de papel que publicó un paper que se llama Los límites rotos de la esperanza de vida, y entonces él decía que, bueno, y ustedes lo vieron en el video de YouTube, que hay una regularidad en el crecimiento lineal de la esperanza de vida desde 1840, ¿no? Si supusiéramos que ese ritmo se va manteniendo, la esperanza de vida para el año 2150 sería de 122 años, ¿no? Imagínense, 122 años, y que entonces sería normal en un siglo, en menos de un siglo, bueno, como un siglo, un poquito más, tener personas de 150 años en la población. Y eso parece como de ciencia ficción, ¿no? Pero son demógrafos los que están escribiendo eso. Entonces,
Han habido críticas, obviamente, pero la verdad es que te pone a pensar, ¿no? Porque cuando ya empiezas a ver como la historia de la esperanza de vida y cómo funcionaba antes las poblaciones y en promedio a qué edad nos moríamos, pues no parece tan sacado de novela de ciencia ficción. No obstante, por ejemplo, Olchansky pues dijo que eso era una extrapolación matemática así como muy complicada, de que, pues, o sea, que igual, o sea, históricamente, pues, o sea, sí hemos tenido la historia de Matusalén, pero no es que realmente hayamos conocido a alguien que tiene 150 años, ¿no? Entonces, entonces pues ha tenido sus límites. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Entonces, no sé si quieren que veamos los otros dos videos antes de irnos. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, es que el tema de esperanza de vida también se me hace en lo particular interesante, pero también me parece que es como muy susceptible a problematizarlo y pensarlo desde la sociología, pero como en áreas muy específicas, como en lo que mencionabas con el tema de estudios quizás como del envejecimiento o estudios, no sé cómo se le llame, pero si estas teorías quizá fueran la primera teoría que era la de los demógrafos, de que la esperanza de vida está rota, salta como a la luz algunas cosas que no sé si a alguien más le parezcan interesantes, pero por ejemplo algunas enfermedades que se van desarrollando conforme se va llegando como más a la parte de la adultez o del envejecimiento como el Alzheimer. Entonces me pregunto yo si habrá como otras enfermedades que se vayan justo descubriendo con el paso del tiempo y que la esperanza de vida se vaya prolongando a tal grado que nosotros vayamos haciendo como más descubrimientos y que esas enfermedades al final, pues no sé, digo, uno de los índices que hasta cierto punto te menciona, te indica que el país tiene como buenos índices en cuestión económica o en cuestión social, es la esperanza de vida, ¿no? Pero pues hasta qué punto como este tipo de desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y demás contribuyen a una buena forma de vivir, ¿no? A una buena forma de vida, a una vida más digna. Entonces, no sé si me di como a entender, quizá pueda hacer como algún comentario ahí medio extraño, pero me parece como interesante el tema de esperanza de vida justo como por las cosas que pueden desprenderse de ahí y otros temas que se pueden también pensar. Sí, a ver, se conecta un poco con lo que están diciendo en los chats. Mariana nos dice que si eso significa que también va a aumentar la edad de jubilación. Es una discusión que se tiene, ¿no? Incluso en la lectura, ahí proponen como pensar en que quizás pudiéramos empezar a medirnos en lugar de las edades por el tiempo que nos quedan por vivir, como que si fuera canción, ¿no? Con los años que nos quedan por vivir de la ustedes no conocen esa canción, ¿verdad? Me vi así súper vieja cantando a la Gloria Estefan. Pero es una discusión, ¿no? Es una gran discusión porque al mismo tiempo han habido muchas ganancias de la productividad. Lo que pasa es que esas ganancias no están siendo distribuidas. O sea, si podemos hacer más cosas porque con la productividad producimos más en menos tiempo, ¿quién se está quedando con esas ganancias? Esa es la discusión también. Dice Rodas que si podría disminuir la esperanza de vida por problemas como la depresión, es muy probable, ¿no? En realidad, por ejemplo, si ustedes se van a ir dando cuenta que los países con más alta esperanza de vida como que llegan a un tope y ya no siguen aumentando tanto, o se queda bastante estancada su esperanza de vida, por ejemplo, Japón, lo tiene eso, y claro que cualquier enfermedad puede revertir eso, ¿no? Probablemente si ustedes vean la esperanza de vida del año 2020, cuando ya tengamos los datos y de todo lo que ha pasado en este año, pues vamos a ver una disminución bastante fuerte de la esperanza de vida. Incluso ya han habido cálculos que sí podríamos ir perdiendo varios años en la esperanza de vida en el caso mexicano. Dice Isira que seguramente nos vamos a ver como puras pasitas a los 150 años. Mariana nos recuerda que también pues, hay problemas ecológicos, ¿no? En el futuro y que a saber si vamos a llegar a eso. Lo cierto es que, digamos, en el pasado hemos visto que las personas, o sea, por más que la esperanza de vida fuera 40,
pues sí había gente que vivía 90 años, aunque sea en esa época. Ahorita no tenemos el caso de nadie que haya vivido 150 años. Por ahí hubo un caso de una señora que quería romper el récord de ser la más longeva, pero en realidad cuando se dieron cuenta que era un fraude y que estaba usando los papeles de la mamá, porque la gente es así, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Es súper, pero en realidad, o sea, sí te pone a pensar cómo podría ser una sociedad tan envejecida y el montón de implicaciones que eso tendría. Lo que también va hacia otra discusión que tiene que ver con realmente solo queremos vivir más, porque como empezamos en este tema, era con una posición en que nosotros decíamos que claramente pues queríamos disminuir la mortalidad porque para todos, o sea, menos muertos, vivir más es sinónimo de desarrollo. Pero, ¿qué queremos? O sea, queremos, o sea, también es la calidad de, eso, de vida que vamos a tener, ¿no? Entonces hay como que, hay toda una discusión acerca de esto. Definitivamente es un tema que da para mucho e incluso hay gente así que ya se han puesto a hablar de la mortalidad, ¿no? Y ya, o sea, ese es el límite súper, súper roto, ¿no? De la mortalidad. Pero bueno, entonces, justo este video habla de esta postura de Vappell, bueno, que él dice que, bueno, Ale dice que todos vamos a morir y bueno, como hemos dicho en esta clase, pues sí, ese es el único evento demográfico de intensidad 1. Ahí no se queda nadie. En el omega sacamos a todos, ¿no? Entonces sí, ese es como el único evento que tenemos certero donde estará. Y listo. Voy a poner este videíto. Está en inglés, aunque el título estaba en español, lo anduve buscando, pero no, pero está en inglés. ¿Y por qué me ponen el título en español? Y entonces como que me enojé un poquito. Y hay subtítulos en italiano. Le pongo así, tal vez entendemos. Voy a parar la grabación y como no di receso, a lo mejor después de ver este y el otro video, aunque el otro video es mucho más largo y es Vappell hablando, pues ese dura 20 minutos, entonces no sé si lo alcanzamos a ver. Voy a parar la grabación porque si no, en YouTube cuando lo suba se va a enojar. Entonces, bueno, entonces, pero si ustedes ven, ahí estaba James Vappell, que ustedes vieron que pues no es nadie que sea... Y acá es un video de 20 minutos, solo se los voy a dejar para que ustedes lo vean, se los voy a poner también, se los van a mandar en el WhatsApp. Este sí está en español, dura 20 minutos y es el señor James Vappell. Y ya en la siguiente clase entonces terminamos con la transición epidemiológica. Vamos a hablar un poco de los cambios y de las cosas que han pasado y si existe o no existe transición epidemiológica, sobre todo ahorita que vamos a empezar a hablar de esas transiciones para cerrar el curso con la transición demográfica. Lo voy a dejar acá porque no le di receso, ya son las 6:40 y parece que hay un grupo que quiere preguntarle unas cosas a Ale y entonces se pueden quedar conectados, pero ya el resto nos podemos quedar. Le voy a pedir de favor a los adjuntos que también suban los links que vimos en el Classroom. Y bueno, tengan feliz viernes y nos vemos el próximo martes. Quédense pensando en esa filosofía. ¿Sí, Mariana? Perdón, profa, es que yo tenía una duda respecto a la guía que no entregamos por el paro la vez pasada. ¿La podíamos volver a, entregar ya? Es que ya no supe qué andar. Sí cambié las fechas. Cambié las fechas de la guía 3, se puede entregar hasta el 18. Ok, gracias. Y esta la hicimos en clase, entonces esta sí, no sé por qué tantos no la entregaron, o no sé si es porque ya la calificaron. Pero sí, aquí está lo de las pirámides que dejamos, y aquí está la guía de mortalidad, que si ustedes ven, pues aquí está, ¿no? Explique la propuesta de usar la edad prospectiva, que es más un control de lectura del texto que les envié.
y explique los supuestos de homogeneidad y cerradura de una tabla. También pueden leer los textos de Livi-Bachie y de Belti. Ajá. Y bueno, y explique el proceso de la teoría de la transición demográfica, también está en Belti. Y si la mortalidad puede ser explicado por la edad. Argumente su pregunta según lo visto en la clase. Así es. Que también pueden, según lo que leyeron, ¿no? Ahí está. Es cortita, ¿no? Es más un control de lectura más que una guía en sí, ¿no? Entonces sí vamos a ir entregando eso. Entonces, yo creí que la actividad en clase era la que no entregamos por el paro. La hicieron en clase, o sea, entonces no hubo paro si la hicimos en clase. Entonces, no hay como, pero bueno, siempre se puede entregar tardío. Entréguenla. Profesora, Sí. yo tengo una duda con la tercera, bueno, ¿qué es la G3? Que hay una pregunta que, o sea, vale 10 puntos y dice, o sea, se supone que es la última que dice si una población hipotética tiene los siguientes datos: población final de 13.607.272 personas, sin crecimiento exponencial de 1.080, ¿en cuánto tiempo se duplicará? Ahí mi duda es que yo no entiendo bien a qué se está refiriendo, porque da una población final y pregunta en cuánto tiempo se duplicará. Entonces mi pregunta es, ¿esta como población final es literalmente la que se duplicó? No, ahí tienes razón. Población Es la población inicial. Ah, ok. Dice, Gracias. Pero sí es la población inicial. era mi duda como más grande. Ahí está. No sé si alguien tiene más alguna duda con las tareitas. Son chiquitas, pero de pensar. Por ahí me preguntaba Samantha en qué capítulo podemos encontrar lo relacionado con el crecimiento, en el capítulo 3 de Belti. Aunque yo se los explique más bonito, no es cierto. Pero, pero sí, sí. Y en la última consulta, profesor. No, ¿alguien más iba a hablar? Bueno, termina y luego Itzi tenía una pregunta. Es que igual mi otra consulta era, y la primera pregunta que es sobre la mortalidad. Ahora sí que ese no me acuerdo dónde lo vimos. O sea, porque las demás se me hicieron como sencillas de responder, pero esa sí es la primera, la de la mortalidad, esa sí yo no la ¿Esta de entendí. la mortalidad acá? Es esta. ¿En la guía 3 o en la guía 2? En la G3. Igual. Creo que ahí sí me fueron un par de preguntas de mortalidad también. La acabo de... Ay, espera, creo que no la envié. Pero creo que incluso es de la 2, ¿saben? Esta. Creo que ese es de la 2. Cuando se estaba hablando de calendario y de intensidad. Ya, mi duda era que en una pregunta dice, describa los 3 tipos de crecimiento vistos en clases, pero no sé si se refiere a los crecimientos que vimos en las pirámides o a los crecimientos que vimos en la última clase de exponencial y todos esos, y aritmético. Y a esos me refiero. Voy a ponerle acá una cosita. Voy a poner R-A, R-G y R. Ahí está. Gracias. Sí, es Creo que Samuel había alzado la mano. Pero ya no sé si... Samuel, ¿tenías alguna duda? No, yo quería decir que la de Kevin es que yo la resolví por medio de un despeje.
porque se puede, son los datos muchos que tiene la ecuación compensadora, pero no sé si está bien hecho. Según yo, por despeje sí sale. Así es un ejemplo de despeje con la ecuación compensadora. Por eso es que hice todo el show de hacer el despeje de la ecuación compensadora ese día y que me estuve peleando con el editor de ecuaciones, justamente para eso. Es con un despeje. Sí, no lo puedo hacer porque entonces le doy la respuesta. Pero También sí, otra duda. ¿sí? Ay, es que la última, a mí el duplicado me salió, ¿no? Que te menciona, bueno, bajo supuesto de que es un crecimiento continuo, ¿no? Que se mantiene. A mí, por lo menos, me parece que la población se duplica en un tiempo muy corto. No sé si está bien, pero para mí se me hizo muy raro, ¿no? En ese sentido. No, No, yo no sé creo si... que sí debe estar malo porque si te fijas, se creció a un crecimiento exponencial de un 1.08. Ajá. Entonces, fíjate que le hayas quitado el % para hacer las operaciones. Creo que sí se lo quité, pero no sé por qué a mí me sale, no voy a decir cuántos días, pero son días, en cuestión de muy pocos días, no No, llegan ni al año, entonces a mí me no, parece muy... yo creo que probablemente es porque ahí chécate los decimales. Ujú. Ok. Sí. Así, además si hasta hicimos todo un chiste al respecto de esta, que nos íbamos a hacer las cartas astrales y no sé qué. Lo que pasa que como ya se les olvidó todo lo que hicimos antes del paro. Ahí está. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, también saben que nos pueden escribir, ya sea por el chat de WhatsApp o por el correo. Igual recuerden que para el correo, para poder identificar como más fácilmente quiénes son, porque pues la doctora Ana tiene varios grupos, Y también, por favor. y también Ale tiene varios grupos. Entonces, Bueno, eso también, por favor, si pongan el asunto SOCDEM 2021 y ya es más fácil ubicarlos. Saben que si ahorita no pueden despejar la duda porque pues, por cualquier razón, por correo les contestamos. perfecto, chicos. Bonito viernes. Ahí les van a subir todos los videitos que vimos. Para ahí, para que los tengan. Y ahí se van a quedar pensando en el futuro de los viejitos de 150 años. Listo. Ay, gracias. Feliz día de la profe. Me dijeron. Bueno, bye. Bye. Adiós. Bye. Hasta luego.